Hoy les traje una guía para disfrutar más de la música antigua, es de Ramiro Albino, se publicó en 2015. Ramiro Albino es especialista en música antigua, es arpista argentino. Hola, soy Ramiro Albino y me dedico a la música antigua, es decir que toco y dirijo aquello que se escuchaba, cantaba, bailaba y tocaba hasta la muerte de Bach, es decir, hasta mitad del siglo XVIII. Y logró hacer esta publicación gracias a la colaboración de personas que en una página de internet, Ideame, colaboraron con dinero, y además hubo otro tipo de colaboraciones con todo lo que respecta a la edición. Esta guía es muy interesante porque es muy breve, es muy pequeño el libro, o sea que lo puedes llevar a cualquier lado, y trae algunas series de recomendaciones y información útil para todos aquellos que amamos la música antigua. Sabemos que sobre todo el periodo del barroco, además de ser de los periodos más bellos de la música clásica, fue el germen de todo lo que se logró posteriormente. En el barroco tenemos la etapa de exploración tanto de instrumentos que se perdieron o que evolucionaron, y de estilos musicales, de ideas musicales. En el barroco además lo principal es elevar el alma del que está escuchando, llegar a una música pura, a lo más elevado, porque se dirige la música como en la antigüedad, en los egipcios por ejemplo, que solamente los sacerdotes egipcios eran los que se dedicaban a la música porque era el contacto con los dioses. Y en el barroco un poco sigue esa idea. La música sacra es bellísima, que podemos encontrar en este periodo, y en general es el objetivo al crear una obra musical. El objetivo es ese, es algo muy elevado, hacernos llegar al paraíso. Se ha comparado muchas veces el periodo barroco de la música clásica con el jazz, sobre todo del principio del siglo XX, por toda esa experimentación y esa búsqueda. En este libro, por supuesto, nos explica los problemas que hay entre los historicistas y las personas que quieren
tratar de tocar la música antigua como se supone que debería de haberse tocado, pero sin llegar a extremos como los historicistas más eminentes. Una de las cosas que buscan los músicos que se dedican a este estilo es conseguir los instrumentos de la época. Pero él explica que no necesariamente con eso basta. Es decir, en realidad es un esfuerzo económico, es un esfuerzo, no hay en cualquier parte del mundo instrumentos de época. De hecho, yo tuve la suerte de estar en un coro de música barroca y renacentista, y para conseguir los instrumentos, que muy de a poco era la idea de irlos consiguiendo, los instrumentos de época, siempre buscamos contactos y encontrábamos esos instrumentos en otras partes del mundo, no en Uruguay. Entonces, en realidad, conseguir el instrumento antiguo es difícil, es costoso, y además implica un aprendizaje nuevo, porque lo que le pasaba a los integrantes de la orquesta era que era otro instrumento, no tenía nada que ver cómo lograban los sonidos, las notas, con ese nuevo instrumento y con el que ellos ya sabían manejar. Entonces, él explica que dentro de todo eso es fácil, pero que el gran problema para tocar música antigua es que no se tiene en cuenta, o es difícil tocar en los lugares para los que fueron creadas esas obras, porque en realidad había otro concepto en la música antigua. Había obras que estaban compuestas para ser tocadas o cantadas alrededor de una mesa, y de hecho había partituras específicas para ese fin, que tenían la orientación adecuada para que las personas alrededor de la mesa pudieran leer la partitura perfectamente. Por otro lado, la sonoridad de una catedral, de una capilla, etcétera, no es la misma. Entonces, no es la misma que en un teatro. Entonces ahí hay otro impedimento para poder lograr que se escuche esa música antigua lo más parecido a como era la idea cuando fue creada. Otro problema que él plantea es que
nosotros ya tenemos otro oído, tenemos otros conocimientos, podemos escuchar música en nuestra casa, no tenemos la misma conciencia musical que tenían las personas del barroco o de épocas anteriores. Entonces, de todas formas, por más que se busque la perfección, por más que se busque tocarlo lo más parecido a lo que se supone que debía de sonar en la época, el espectador, el auditorio, ya no es el mismo tampoco. Entonces ahí también hay otra variable. Este libro tiene muchas imágenes de grabados y trae también recomendaciones con el enlace para poder ver y oír esas obras. Porque otra de las cosas que él comenta es que ahora la música es visual. Es decir, en la antigüedad un poco también lo era, porque para poder escuchar música tenías que ir a donde estaban tocando o cantando los intérpretes. Pero actualmente con internet, con el uso de videoclips, nosotros tenemos una clara idea de cómo toca el compositor, que hace unos pocos años atrás, con suerte conseguías un disco y no veías cómo tocaba ni nada, no estaba esa posibilidad. Sin embargo, ahora sí. Él dice que eso es importante, lo de la parte visual, de poder ver las partituras originales, los facsimilares, porque eso te muestra cómo pensó el compositor. En el caso de Mozart, aunque no es de un periodo trabajado en este libro, vemos que no titubeaba en absoluto, que él parecía que tenía todo, era como una máquina, tenía todo en la mente ya, y entonces no tiene ni un borrón ni un nada. Pero en la mayoría de los compositores se ve cuando borró, cuando cambió algo, cuando se apuró. Es decir, que la caligrafía nos dice muchas más cosas, además de la partitura en sí, además de las notas que deben ser tocadas o de los matices indicados, en fin. Entonces, tanto ver una partitura original como ver la forma en la que se acerca el intérprete al instrumento, o la forma en la que expresa visualmente su forma de entender esa obra, también nos dice mucho. Incluso él pone como ejercicio ver videos, ahora que todos tenemos esa facilidad, sin el sonido, para poder ver cómo en realidad entendemos un montón de cosas de la obra sin necesidad de escucharla, o cómo esas imágenes complementan el sonido. Interesante, muy básico, o sea que es para cualquier persona
tanto para el que no tiene ningún tipo de conocimiento y quiere saber sobre la música antigua, o para el que sí ya tiene estudios. Es una guía básica, pero que está muy interesante, con recomendaciones muy buenas, ejercicios incluso para poder comprender mejor el lenguaje de la música antigua, porque otra de las cosas que él explica es que la música antigua se guiaba por un discurso entre los instrumentos, ¿no? Las frases musicales generaban diálogo entre los distintos instrumentos, y eso era más conocido por el auditorio de la época. Lo que él dice, lo que él pone como un ejercicio para aquellos que quieren profundizar en esto, es ver cómo dentro de un mismo compositor se repiten ciertas ideas musicales o tonalidades o distintos elementos para generar un sentimiento en particular, y entonces de esa forma podremos entender mucho mejor sus obras, cosas que son más difíciles de encontrar dentro de una obra determinada. En definitiva, un libro muy recomendable. Me gustó mucho la idea esa de que con la colaboración de otras personas lograra publicarlo, así que lo recomiendo.